Hola a todos, soy el narrador y hoy estoy aquí para acompañarte en un viaje que no olvidarás. Sé que este video es tu aliado para dormir, pero antes de sumergirte en el descanso, regálame un like y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna historia. Y dime, ¿desde dónde me escuchas y qué hora marca tu reloj? Ahora, prepárate, acomódate y deja que la calma te envuelva. Te invito a cerrar los ojos, a acomodarte en la oscuridad de tu habitación, a sentir el peso de la manta sobre tu cuerpo y a dejar que mi voz te acompañe esta noche, porque estás a punto de adentrarte en una historia que no olvidarás fácilmente, una historia que existe más allá de los titulares, más allá de las leyendas urbanas, más allá de la lógica no is fit. No es un invento para asustar a los niños. Esta es una historia para ti, un adulto que cree haberlo visto todo, escuchado todo, pero que esta noche va a descubrir que hay puertas que nunca deberían abrirse. Helajauchi, respiraujando y escucha atentamente, porque lo que voy a contarte podría incluso ayudarte a dormir mejor, o quizás te haga desear no haber apagado la luz. Mi nombre es Gabriela, soy periodista, o al menos eso solía ser. Ahora soy algo más, algo que jamás imaginé. Why todo empezó con un simple viaje a San José, California, una ciudad aparentemente anodina, un destino que elegí por pura casualidad, buscando descansar tras cubrir durante meses un caso de corrupción política. Quería desconectar, quería paz. Y lo que encontré fue la casa más inquietante de American, la mansión Winchester. Había escuchado hablar de ella, claro, ¿quién no? Una mansión enorme, construida por Sarah Winchester, heredera de la fortuna de los rifles que llevan su nombre. Una mujer que, tras la muerte repentina de su marido y su hija, se obsesionó con la idea de que estaba maldita, perseguida por los espíritus de todos aquellos que habían muerto por culpa de los rifles Winchester. Una historia de locura, superstición y una casa que jamás se terminaba de construir. Puertas que daban a la nada, escaleras que subían hasta el techo, pasillos sin fin, ventanas en el suelo, más de 160 habitaciones, fruto de décadas de reformas incesantes, guiadas por planos que, decían, recibían sesiones de espiritismo. Todo eso era material de leyenda. Yo no creía ni una palabra, hasta que crucé el umbral de aquella mansión. Era un día gris, perfecto para turistas morbosos. Pero yo tenía otro pase, un acceso especial, un tour en solitario, fuera de horario. Solo yo y el guía de seguridad. Algo había en el aire, algo más denso que el polvo que flotaba en los rayos de luz que se colaban por los ventanales. Y mientras avanzábamos, pasillo tras pasillo, sala tras sala, la sensación era cada vez más opresiva. El guía, un hombre mayo, era de acento sureño, parecía inquieto, como si cada palabra le pesara. Y en un momento, mientras me explicaba las reformas interminables de la señora Winchester, se detuvo, me miró fijamente y me dijo en voz baja: algunos dicen que es la culpa lo que la impulsaba a construir, otros que fueron órdenes de los muertos. Yo la digo, no todo espíritu que vaga aquí es humano. Aquellas palabras se me clavaron en el pecho, porque en ese preciso instante un frío helado me recorrió la espalda, y en el rabillo del ojo juraría haber visto una figura moverse, no en el reflejo de un espejo, sino en el de una ventana, en un piso donde no había ventanas exteriores. Yo no era un hombre sugestionable. Crecí en una familia de escépticos. Había pasado años desenmascarando fraudes paranormales, pero algo en lo más profundo de mis entrañas me decía que debía tener cuidado. Y ese fue antes de que anocheciera. Poc lo peor, lo inexplicable, apenas
iba a comenzar. El guía se despidió cuando el reloj marcó las 6. Me dijo que ya no debía estar ahí a esas horas, que la mansión tenía sus propios ritmos después del atardecer, pero yo había conseguido un permiso especial del encargado del museo. Podía quedarme durante la noche, grabar material para un artículo especial. No era la primera vez que pasaba una noche en un sitio con fama de embrujado, y como te decía, no creía en fantasmas. A lo sumo, esperaba encontrar ruidos provocados por el viento, o la típica sugestión por estar solo en un lugar así. Pero esto no era sugestión. Cuando el sol se ocultó por completo, la mansión cambió. Es difícil explicarlo con palabras, pero era como si la casa respirara, como si estuviera viva. Cada crujido, cada eco lejano, tenía un tono distinto, casi orgánico. Me acomodé en una de las salas menos recargadas, con mi grabadora, mi cámara, mi libreta, y entonces la empecé a escuchar. Primero, un leve susurro, casi imperceptible. Pensé que sería el viento luego, un roce, como si dedos invisibles pasaran por la pared. Me levanté, caminé por el pasillo, intentando captar el sonido, pero el aire estaba helado, mucho más de lo que sería normal en junio, y entonces vi la puerta, una que no recordaba haber cruzado antes, ni siquiera haber visto durante el tour. Era una puerta estrecha, pintada de un gris pálido, con una aldaba de hierro. Algo en mí me dijo que no debía abrirla, pero la curiosidad fue más fuerte. Giré el picaporte y empujé. El aire que salió de aquella habitación era denso, casi sólido. La estancia era circular, con muros recubiertos de paneles de madera tallada. En el suelo, un extraño símbolo medio borrado por el tiempo Y en el centro. Un pequeño atril sobre un libro viejo de cuero ennegrecido, sin título en la portada. Me acerqué al tocarlo. Sentí como un escalofrío recorrió mis brazos, y contra todo sentido común, lo abrí y las páginas estaban llenas de símbolos extraños. Diagramas. No entendía nada, pero la última página, esa sí tenía palabras en inglés. Decía, este es el umbral en sí. Lees esto, ya ha sido visto. A mi respiración se cortó y entonces escuché algo detrás de mí, no un susurro, sino una respiración lenta y pesada, muy cerca de mi oído. Me giré de golpe, no había nadie, pero la habitación se sentía inocupada. No puedo describir el terror que sentí en ese momento. El instinto me gritaba que saliera corriendo, y eso hice. Taiji el libro. Salí al pasillo, cerré la puerta, pero el aire ya no era el mismo. Algo me seguía, lo sentía, y ahí, en el extremo del pasillo, lo vi era una figura alta, oscura, con contornos apenas definidos. No era humano. No era sombra, estaba allí y avanzaba hacia mí. Sentí la piel de los brazos erizarse como si cientos de agujas invisibles me perforaran. Aquella figura oscura avanzaba despacio, sin prisa, pero con una determinación que helaba el alma. Los latidos de mi corazón se volvieron tambores atronadores en mi pecho. Quise moverme, correr, pero era como si mis piernas estuvieran clavadas en el suelo. Esa cosa, que no era ni sombra ni persona, se deslizaba por el pasillo como si el tiempo se hubiera ralentizado. No hacía ruido, no arrastraba los pies, no respiraba, simplemente avanzaba y yo, paralizado, no podía hacer nada. Fue entonces cuando un sonido agudo, como un chirrido metálico, llenó el aire, y algo en mí se desbloqueó. La adrenalina me impulsó hacia atrás, y sin pensarlo, giré sobre mis talones y eché a correr por los interminables pasillos de la mansión. Los muros parecían cerrarse. Las escaleras que antes conducían a la entrada, ahora no estaban.
La casa había cambiado, como si se reconfigurara para atraparme. Corría a ciegas, girando esquinas, subiendo y bajando peldaños, mientras el eco de aquella presencia me seguía, sin pausa, sin desvíos, siempre a la misma distancia. Mis pulmones ardían, las piernas temblaban, pero no me detenía, hasta que, al doblar un pasillo, encontré una puerta semiabierta, con un resplandor débil, filtrándose por la rendija. Sin pensarlo, me lancé hacia ella, la empujé y entré. Era una sala de espejos, decenas de espejos antiguos, altos, deformes, colgaban en ángulos extraños, reflejando 1000 versiones distorsionadas de mí mismo. Por un instante creí haberme librado, pero fue un error, an error terrible, porque en el reflejo del espejo más cercano la vi, la figura oscura. No solo estaba atrás de mí, estaba en todos los reflejos, multiplicada, rodeándome su rostro, si es que se le podía llamar rostro. Era una máscara borrosa, sin rasgos definidos, salvo 2 huecos negros, vacíos, como si fueran ojos, pero sin vida, sin alma, sin humanidad. Y en ese instante, las luces temblaron, los espejos vibraron, y una voz que no era una voz, resonó en mi mente, no en mis oídos, sino directamente en mi cabeza. Ahora eres parte de la casa, y ella te ve. El pánico me envolvió. Sentí que el aire se espesaba, que los espejos absorbían el sonido. Mis gritos no salían, no había eco, solo aquella presencia y esa maldita frase repitiéndose en mi mente, sin cesar, una y otra vez. Ella te ve, ella te ve. Fue entonces cuando vi algo más aterrador aún, en el fondo de la sala, cubierto por un pesado velo de terciopelo rojo, pero moviéndose, como si algo del otro lado estuviera intentando salir. Mi cuerpo temblaba. Cada fibra de mi ser gritaba que no me acercara, pero una fuerza invisible me arrastraba. Cada paso que daba era una tortura, pero mis pies seguían avanzando, acercándome a ese espejo, y justo cuando estiré la mano, la temperatura bajó en picado, y el velo cayó por sí solo, revelando lo imposible, como si unas manos invisibles lo hubieran arrancado de cuajo. El espejo, o lo que creía que era un espejo, no reflejaba nada de la sala, ni a mí, ni a los espejos circundantes. No era un cristal umbral, una superficie líquida, negra, profunda, que parecía respirar. En cada ondulación sentía que algo desde el otro lado me observaba, no con unos ojos, sino con una conciencia fría, milenaria, indiferente a mi existencia. Y sin embargo, curiosa, hambrienta, quise retroceder, pero no pude. Mis pies estaban clavados al suelo. Un frío antinatural subía por mis piernas, como si la propia mansión me estuviera devorando poco a poco. El aire en mis pulmones se volvió denso. Cada bocanada costaba un esfuerzo tremendo. Y entonces sucedió. Una mano huesuda emergió de la superficie negra. Sus dedos largos, imposibles, se retorcían en ángulos que desafiaban la anatomía humana. Sus uñas eran garras finas, desgastadas, manchadas de una sustancia oscura. Esa mano se apoyó en el marco del espejo, y otra, igual de antinatural, la siguió, y entonces una figura, delgada, desproporcionada, comenzó a arrastrarse hacia afuera, sin rostro, sin boca, solo con aquellos huecos oscuros que, aunque vacíos, parecían devorar la luz. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que corriera, que me escapara, pero no podía. El terror era absoluto, paralizado. Era como si esa cosa se alimentara de mi miedo, como si cada latido acelerado de mi corazón la hiciera más fuerte, más sólida, más real.
Cuando su torso salió completamente del espejo, me di cuenta de que no era la primera vez que esa criatura emergía. Había marcas, huellas, arañazos en el marco, señales de que aquello ya había ocurrido antes, de que quizás otros antes que yo también habían sido atraídos a esta sala. Y entonces sus ojos, aquellos vacíos insondables, se fijaron en mí. No vi ira, ni compasión, ni intención alguna, solo hambre, un hambre antigua que no se podía saciar. Y cuando dio su primer paso hacia mí, el suelo tembló, los espejos vibraron, las imágenes en ellos comenzaron a distorsionarse. No era yo quien se reflejaba ya, sino otros rostros, decenas, cientos, de hombres, mujeres, niños, todos atrapados, todos con la misma expresión de horror eterno, como si sus almas hubieran sido absorbidas, consumidas por la criatura. Por la casa. Con un esfuerzo desesperado, logré arrancar un pie del suelo, luego el otro, y eché a correr sin pensar, sin mirar atrás. Sabía que si me detenía, aunque fuera un segundo, me atraparía, y entonces formaría parte de ese espejo como los demás. Los pasillos se alargaban. La mansión ya no seguía ninguna lógica. Era un laberinto enloquecido. Cada puerta me llevaba a otro corredor. Cada escalera descendía más de lo que subía. La criatura me seguía, no corriendo, sino deslizándose, siempre a la misma distancia, siempre presente, como si el espacio mismo se plegara para mantenerla cerca. Finalmente, tras lo que me parecieron horas de huida frenética, vislumbré una puerta entreabierta, de madera carcomida, sin pomo, con marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado salir a la fuerza. Sin pensarlo, la empujé y crucé el umbral. Dentro, la oscuridad era total, pero al fondo, un leve resplandor, tembloroso, como el de una vela, me llamó, y hacia allí me dirigí, sin saber que lo que me esperaba era mucho peor que todo lo que había visto hasta entonces. Avancé hacia ese tenue resplandor. Mis pasos resonaban sordos sobre el suelo cubierto de polvo. El aire era más espeso, más denso. Olía a humedad, a madera podrida, a algo más, algo antiguo, metálico, como sangre seca. El temblor de mis manos era incontrolable, pero no podía detenerme. Una fuerza invisible me empujaba hacia el fondo de la sala y en cada paso el resplandor crecía, hasta que por fin pude ver su origen. Era una pequeña vela, apoyada sobre un altar de piedra, cubierto de símbolos grabados, antiguos, imposibles de descifrar. Las paredes, cubiertas de inscripciones, todas en un idioma que no conocía. Y en el suelo, un círculo, tallado con precisión, con líneas que se entrelazaban, formando una geometría hipnótica. Pero lo peor no era eso. En el centro del círculo había un cuerpo, o lo que quedaba de él, seco, momificado, con los labios descarnados abiertos en un grito congelado, los ojos vacíos mirando al techo, como si en el último instante hubiera contemplado algo tan terrible, que la muerte fue su única salida, su ropa desgarrada, raída por el tiempo, y en su mano huesuda aún aferraba un cuaderno. Mi instinto me gritaba que saliera corriendo, que huyera de esa sala, de esa casa, pero algo más fuerte me obligaba a acercarme. Lentamente, como en un trance, extendí la mano y tomé el cuaderno. Las páginas crujían bajo mis dedos, el papel amarillento, frágil, casi desintegrándose, pero aún legible, con una letra temblorosa, febril, que relataba: hoy la he visto de nuevo. La figura en el espejo me llama, cada noche más cerca. No puedo resistirlo. La casa
me atrapa. Las puertas cambian. Las escaleras no llevan a ningún sitio. Soy prisionero y sé que no soy el primero. He visto los otros en los espejos. Sus ojos me suplican. Pero está demasiado tarde. Ella me observa. Siempre ella me ve. No hay escapatoria. Las palabras se volvían más caóticas. Garabatos, moncas de tinta, frases repetidas. Ella me ve, ella me ve, ella me ve. El pánico me envolvió. Comprendí que aquel hombre había pasado por lo mismo que yo y que había perdido, atrapado para siempre en esta maldita casa. Cuando levanté la vista, las paredes parecían más oscuras, el aire más frío y en la tenue luz de la vela, una sombra más densa que la noche comenzó a tomar forma a mi alrededor. Una figura alta, delgada, con brazos desproporcionados, dedos huesudos y esos ojos vacíos, negros, sin fondo. No había tiempo. Tenía que escapar. Con el cuaderno en la mano, corrí hacia la puerta. Pero cuando la abrí ya no había pasillo, sino un túnel de piedra, húmedo, como si la casa me empujara hacia sus entrañas, hacia el origen de todo este horror. Y comprendí que solo enfrentando esa oscuridad podría descubrir la verdad o perderme como los demás. Corrí por aquel túnel. El eco de mis pasos reverberaba en las paredes húmedas. Cada zancada resonaba como un tambor de guerra en la oscuridad. El aire era helado, cortante, y me costaba respirar, pero no podía detenerme. No debía. La criatura, o lo que fuera, me seguía. No la veía, pero la sentía. Era como un peso invisible en mi nuca, como dedos helados que rozaban mi piel. Cada vez más cerca, las paredes del túnel estaban cubiertas de moho. Raíces retorcidas colgaban desde el techo, como si la propia tierra quisiera cerrarse sobre mí. Y el suelo, irregular, resbaladizo, me hacía tropezar a cada momento. Pero aún así, seguía. El cuaderno apretado contra mi pecho, como si fuera mi único vínculo con la cordura. El túnel descendía, cada vez más profundo. Y entonces algo cambió. El aire comenzó a oler diferente. No era solo humedad, no era solo putrefacción. Había un olor metálico, fuerte, inconfundible, sangre. Un escalofrío recorrió mi columna, pero seguí. Porque ahora, a lo lejos, veía otra luz, más intensa, más roja, como el resplandor de antorchas o de un fuego. Pero, ¿quién habría encendido fuego en un lugar así? ¿Y por qué? Avancé con cautela, cada paso más lento, el corazón golpeando como un martillo en mi pecho, hasta que el túnel desembocó en una cámara vasta, circular, de techos abovedados. En el centro, un altar de piedra negra, antiguo, erosionado, rodeado de velas rojas, decenas, tal vez cientos, cuyos llamas vacilaban como si respiraran, como si una presencia invisible las perturbara. Alrededor del altar, figuras encapuchadas, inmóviles, en un círculo perfecto, sus túnicas desgastadas, cubiertas de símbolos extraños, no se movían. No respiraban, parecían estatuas, pero algo en su postura, en la forma en que sus cabezas se inclinaban hacia el altar, me decía que estaban conscientes, esperando. Mi garganta estaba seca. Cada músculo de mi cuerpo gritaba que huyera, pero la fascinación, el terror me mantenían allí. Y entonces lo vi. Sobre el altar, un objeto, o quizás un cuerpo pequeño, deforme, envuelta en harapos oscuros. ¿Qué sé? Apenas perceptible, como si respirara, como si estuviera vivo. Las figuras encapuchadas comenzaron a murmurar, un canto gutural, profundo, que parecía brotar del mismo suelo. Vibraba en mis huesos, en mí, en lo más profundo de mi mente.
un idioma que no entendía, pero que mi instinto reconocía como antiguo, prohibido, peligroso. El objeto sobre el altar se agitó. Los harapos se deslizaron, y entonces lo vi con claridad. Una criatura imposible, una amalgama de carne, con ojos diminutos, múltiples, que parpadeaban en desorden. Una boca sin labios, llena de dientes negros, afilados, de donde brotaba un líquido espeso, rojo, casi negro. Sentí que mi mente se fracturaba, que mi conciencia se quebraba ante la visión. El canto se intensificó, las velas temblaban violentamente, y una sombra enorme surgió del techo, descendiendo lentamente, envolviendo la criatura. Y en ese instante comprendí que aquello no era un ritual, no era una invocación, era una alimentación. La criatura, esa cosa antinatural, se alimentaba de las almas atrapadas por la casa, por la entidad que la regía, y yo había sido llevado allí, como un cordero al matadero. Otra víctima para su banquete interminable. El miedo me paralizó, las piernas no me respondían, el aire se volvía irrespirable, y cuando creí que iba a perder el conocimiento, el cuaderno en mi mano comenzó a arder, no con fuego, sino con un calor intenso vibrante, como si reaccionara a la presencia de la criatura. Las letras en sus páginas comenzaron a cambiar, a revelarse, nuevas palabras, escritas en rojo, que antes no estaban allí. Con un último esfuerzo de voluntad, abrí el cuaderno y leí una frase, repetida una y otra vez, como una orden. Corre, ahora, antes de que despierte. Entonces lo supe. La criatura no estaba despierta aún. El ritual apenas comenzaba, tenía una oportunidad, una sola, y debía aprovecharla. Sabra Mistalones, corrí hacia el túnel. Los encapuchados no me detuvieron, pero el canto se hizo más alto, más frenético. Y detrás de mí el sonido de algo arrastrándose, algo grande, algo hambriento. El túnel temblaba, el aire ardía, y yo corría como nunca antes, porque sabía que si me alcanzaba, si me atrapaba, mi alma quedaría allí, atrapada, como las de los otros, para siempre. Y mientras corría, una certeza se clavó en mi mente. Todo esto, todo lo que había visto, no era el origen, no era el final. Había algo más profundo, algo más antiguo, que aún me aguardaba. Corría, los pulmones me ardían, las piernas a punto de colapsar, pero seguía, porque detrás de mí, la cosa, esa entidad que había presenciado en el altar, había despertado. Lo sentía, no con los sentidos, sino en el alma, como si su conciencia se hubiera abierto y me hubiera marcado. Como presa, el túnel temblaba. Un rugido grave, como un canto ancestral, llenaba el aire. Y los muros parecían moverse, como si la propia casa, o lo que quedaba de ella, se estuviera reconfigurando, cerrándose sobre mí para atraparme. No sabía cuánto tiempo llevaba corriendo. La noción del tiempo se había desvanecido, como si allí abajo el reloj del mundo no existiera. Puro de pronto, sentí un cambio. El aire se hizo más frío, más seco, y el túnel comenzó a inclinarse hacia arriba. Era una salida, o al menos eso quise creer. Me lancé hacia ella, cada músculo gritando de agotamiento, los dedos crispados sobre el cuaderno ardiente que seguía iluminando el camino, como si el propio libro, guiado por un propósito desconocido, supiera a dónde debía llevarme. Las raíces que pendían del techo parecían estirarse, como dedos tratando de aferrarme. Una atrapó mi brazo, me arañó la piel, la sangre brotó, caliente, pero me liberé y seguí,
Jadeando, finalmente, tras lo que pareció una eternidad, emergí en otra cámara. Pero esta era distinta, más vasta. No era un túnel, era una especie de cripta. Columnas de piedra cubiertas de inscripciones antiguas que ningún idioma moderno podría descifrar. Y al fondo, una puerta, enorme, tallada en basalto negro, con símbolos que parecían moverse, cambiar. Ante mis ojos, Maser Kay, cada paso resonando en el silencio, que esta no era una simple puerta, era un sello, un umbral, que separaba este mundo de otra cosa, algo que no debía ser liberado. Y sin embargo, el cuaderno vibraba, ardía en mi mano, como si me instara a acercarme, como si aquel conocimiento prohibido reclamara ser revelado. Con un temblor en el alma, extendí la mano. La puerta, sin que la tocara, comenzó a abrirse lenta, pesada, con un gemido que resonaba en los huesos. Y al otro lado, un corredor, vasto, más antiguo que todo lo que había visto, tallado directamente en la roca viva. Sus muros cubiertos de relieves que mostraban escenas inhumanas, cultos antiguos, sacrificios, criaturas que no eran de este mundo, ni de ningún otro que el hombre conozca. El aire que emergía del corredor era irrespirable, denso, cargado de un olor a muerte, pero una fuerza me impulsaba. O quizá ya no era yo mismo, quizá la casa o la entidad que allí moraba había infectado mi voluntad, y yo era solo un peón más en su juego. Me adentré en el corredor, los pasos resonando en un eco que parecía responder, como si algo más allá esperara, vigilando cada metro que avanzaba. El aire se hacía más denso, los susurros más claros, voces múltiples, algunas en idiomas olvidados, otras en mi propio idioma, voces que conocía, que no podían estar allí, voces de mis seres queridos, de los muertos, llamándome. Las paredes comenzaban a sangrar, o al menos eso parecía. Venas oscuras recorrían la piedra, pulsando al ritmo de un corazón antinatural, y el suelo cubierto de huesos, cientos, miles de víctimas pasadas, de quienes como yo se atrevieron a penetrar este lugar. Y entonces llegué al final del corredor, una cámara circular en cuyo centro se alzaba un pilar de piedra, y sobre él un libro, antiguo, encuadernado, en piel humana, el origen, el corazón de todo este horror, el Necronomicon. Sí, aquel libro maldito, del que tantas leyendas hablaban, que en siglos pasados fue prohibido, ocultado, pero que había sido traído aquí por manos invisibles para mantenerlo lejos del mundo. Y sin embargo, me encontraba frente a él y sentí el poder, la locura que emanaba de sus páginas. Sus palabras no eran simples texto, sino susurros vivos que intentaban penetrar mi mente. Quebrala, me acerqué, y cuando mis dedos rozaron su cubierta, un torrente de imágenes invadió mi mente. Ciudades antiguas, dioses olvidados, pactos sellados con sangre, y comprendí la casa, todo lo que había sucedido. Era apenas un conducto para ese libro, para que fuera hallado, abierto, liberado. El rugido volvió más fuerte, más cercano. Y entonces lo entendí. The Creator no era la causa, era el guardián, el protector de aquel conocimiento. Y ahora, al haber abierto el umbral, lo había despertado del todo. La cámara comenzó a temblar, grietas abriéndose en el techo. Del suelo brotaban tentáculos de sombra, y supe que debía decidir, tomar el libro y arriesgarlo todo o dejarlo y tratar de escapar. Pero ¿escapar era ya posible? ¿Podía alguien que había visto tanto huir de un horror tan antiguo?
¿O acaso ya estaba condenado? Allí estaba yo, temblando, sudando, con la mirada clavada en aquel libro. Las voces, las imágenes, todo se arremolinaba en mi mente, como un torbellino de locura. Una parte de mí gritaba que huyera, que corriera, que no tocara ese objeto maldito, pero había otra parte, más oscura, más antigua, que me susurraba: ábrelo. Y sentí que mi voluntad se quebraba, el suelo vibraba, los muros sangraban, y detrás, en los túneles, escuchaba el arrastrarse de algo enorme que se acercaba. Su aliento, su hambre, era palpable. El guardián. Oh, mí. Pero mis ojos, mis manos, solo veían ese libro, el origen de todo, con un temblor en los dedos. Toqué la cubierta, la textura era indescriptible, como si la propia piel estuviera viva, cinchando, y al abrir la primera página, una ráfaga de viento gélido recorrió la cámara. Las antorchas que apenas iluminaban aquel infierno se apagaron, dejando solo el fulgor enfermizo del cuaderno que aún ardía en mi otra mano. Las palabras, escritas en tinta oscura, comenzaron a moverse, a danzar en la página, y sin saber por qué, a leer en voz alta, una lengua que jamás había aprendido, pero que de algún modo conocía en lo más profundo de mi ser. Y con cada frase, cada sílaba, la oscuridad de la cámara se hacía más densa, viva. Sentí que las paredes mismas me observaban, que el aire se tornaba líquido, pesado, y entonces un crujido, un grito que no era de este mundo, resonó desde el túnel, y supe que lo había despertado por completo. A mis espaldas, la criatura apareció, inmensa, informe, compuesta de sombras y carne, de tentáculos y fauces, un dios olvidado, un heraldo de la destrucción, cuyos ojos, vacíos, se clavaron en los míos. Y en ese instante, el tiempo dejó de tener sentido. Supe, por un destello en mi mente, que si terminaba de leer aquel pasaje, liberaría su poder en el mundo, traería el fin. Pero si no lo hacía, si dejaba el libro, la criatura me devoraría, condenándome a una eternidad de sufrimiento. Atrapado en sus entrañas, el dilema era insoportable. Las voces me gritaban. El Necronomicon ardía en mis manos, y en un acto desesperado recordé el cuaderno, aquel que me había guiado hasta allí, y lo coloqué sobre el libro, como un escudo, una barrera. El choque de energías fue brutal. Una onda expansiva recorrió la cámara. El guardián rugió, de ira, de dolor, de hambre insatisfecha, y las paredes comenzaron a derrumbarse. La tierra temblaba, y supe que debía huir con el cuaderno en una mano, y el eco de aquella lectura inconclusa resonando en mi mente. Corrí de regreso por el corredor, que ahora se derrumbaba. El aire lleno de polvo, de gritos, de susurros que intentaban detenerme. Tentáculos de sombra surgiendo de las grietas, intentando atraparme. Corría sin mirar atrás, sin pensar, solo huyendo, mientras el guardián rugía, su ira llenando cada rincón de aquel infierno. Las columnas caían, los huesos se rompían bajo mis pies, y en algún rincón de mi alma sabía que jamás podría escapar de verdad, que algo dentro de mí había cambiado finalmente tras lo que pareció una eternidad. Alcancé de nuevo la escalera, o lo que quedaba de ella, y ascendí adiante, ensangrentado, mientras la casa entera temblaba, como si fuera a colapsar sobre sí misma, enterrando los horrores que había desatado. Emergí al amanecer. La luz pálida del sol parecía lejana, irreal, y la casa tras de mí crujía, se agrietaba, hasta que, con un último suspiro, colapsó, tragada por la tierra.
como si nunca hubiera existido. Pero yo sabía la verdad. Sabía que aquello no había terminado, que lo que había despertado bajo la superficie, aguardando, acechando, y que yo, marcado por su mirada, por las palabras del Necronomicon, jamás sería libre. Esa fue la primera noche. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, veo aquel libro, oigo las voces, siento el aliento del guardián en mi nuca y sé que algún día volveré a escucharlo llamar. Me alegra, o quizás me inquieta, saber que aún sigues aquí, escuchando esta narración que, te advierto, ya no es solo un relato, es un vínculo que se ha formado entre tú y yo a través de las palabras, a través del eco de aquel libro maldito. Y si crees que lo peor quedó sepultado con los escombros de la casa, te equivocas, porque fue después, en los días que siguieron, cuando comprendí que el verdadero horror no era la criatura que me había perseguido, ni la corrupción del lugar, sino aquello que se había infiltrado en mi propia mente. Volví a la ciudad como un espectro. Caminaba por las calles sin saber cómo había llegado. El aire frío de la mañana me quemaba la piel. Los sonidos cotidianos, autos, voces, sirenas, sonaban distantes y reales. ¡Why el cuaderno! El maldito cuaderno seguía en mi mano. No podía soltarlo, aunque lo intentara. Era como si se hubiese adherido a mi carne. Esa noche, la primera noche tras escapar, me encerré en mi apartamento. Cerré todas las puertas, atranqué las ventanas. No me atrevía ni a encender la luz. El cuaderno lo coloqué sobre la mesa, cubierto con un paño negro, pero aún así lo sentía. Latían, vibraban como un corazón oscuro. Pensaba que podría dormir un poco, que la mente cansada me arrastraría a la inconsciencia. Pero apenas cerré los ojos, las pesadillas comenzaron. Vi túneles interminables de huesos y carne, rostros desfigurados por la locura, y siempre, al fondo, un susurro, un canto que se repetía una y otra vez en esa lengua profana que había leído en la cámara. Me desperté gritando, empapado en sudor. Eran las 3 de la madrugada. La casa estaba en silencio, pero no un silencio normal. Era un silencio denso, ominoso. Y entonces lo oían un crujido muy suave. Provenía de la sala. Armado con un cuchillo, me acerqué lentamente. Y cuando retiré el paño del cuaderno, casi solté el arma de la impresión. Las páginas se movían, pasaban solas, como si manos invisibles las hojearan a Nan. Y en cada página, nuevos símbolos, nuevos textos que no estaban allí antes. El libro estaba escribiendo por sí mismo. Comprendí que ya no era solo un testigo de aquellos horrores. Era un participante y que de algún modo algo en mí se había abierto al libro, al guardián, a ese poder ancestral que se había despertado bajo la casa. A la mañana siguiente, con el rostro demacrado, las manos temblorosas, intenté deshacerme del cuaderno. Lo llevé hasta un descampado, lo arrojé a una hoguera improvisada, pero el fuego no le afectó, ni siquiera el papel ennegreció. Cuando traté de abandonarlo allí y alejarme, sentí un dolor insoportable en el pecho, como si un gancho invisible me desgarrara por dentro, y sin saber cómo, me encontré de nuevo con el cuaderno en la mano. Las noches siguientes fueron peores. Ya no era solo en sueños. Comenzaron las alucinaciones en sombras que se deslizaban por los rincones. Voces que susurraban mi nombre, reflejos imposibles en los espejos. Y lo peor, las marcas. Una mañana desperté y vi que en mi antebrazo habían aparecido símbolos grabados en la piel, iguales a los que había visto en el Necronomicon. Intenté lavarlos, arrancarlos, cubrirlos, pero era inútil. Y cada noche, al dormir, más marcas aparecían. El cuaderno me estaba marcando, estaba cambiándome, preparándome para algo. Desesperado, busqué ayuda. Contacté con expertos en lo oculto, esoterismo. La mayoría se burlaron. Me tacharon de loco, pero uno, un anciano llamado Víctor,
dueño de una antigua librería de grimorios, me escuchó con rostro serio, y cuando le mostré el cuaderno, retrocedió como si hubiera visto al mismísimo demonio. «No debiste abrirlo», me dijo, con voz temblorosa. «Lo que has despertado no es de este mundo, ni ahora te busca TUSA». Le rogué por una solución, un ritual, cualquier cosa, pero él solo negó con la cabeza. No hay marcha atrás, solo queda una opción: enfrentarlo. Antes de que termine de consumir tu alma, así comenzó mi descenso definitivo, porque desde ese momento supe que ya no era un simple hombre, era el portador de algo antiguo y terrible, y que tarde o temprano tendría que regresar a la casa, a la ruina, a la cámara para cerrar el ciclo, o ser devorado por él. Si aún deseas escuchar, te contaré en la próxima parte cómo comenzaron las desapariciones, cómo los que me rodeaban empezaron a ser arrastrados a la locura, y cómo comprendí que nadie estaba a salvo, ni Ann, ni Ajo. No sé si te queda aliento, o si tu mente empieza a sentir el peso de cada palabra, pero si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti ya está atrapada, porque lo que voy a narrarte ahora te quitará el sueño por completo. No importa si estás en la cama, bajo mantas gruesas, con la puerta bien cerrada, nada detendrá lo que late en estas palabras. Y lo que comenzó como la historia de un libro prohibido, ahora se convierte en la crónica de una maldición, una que comenzó a devorar a todos los que me rodeaban. Tras mi encuentro con Víctor, me encerré durante días en mi apartamento. Vivía en un estado de vigilia permanente, sin apenas comer, sin dormir más que en breves episodios llenos de pesadillas, pero la maldición no se limitaba a mí. A mí empezó a extenderse. Primero fue mi vecina del piso de arriba, una anciana amable que solía regarme las plantas cuando yo viajaba. Una noche, entre sueños inquietos, escuché ruidos en el techo, golpes sordos, como si alguien caminara descalzo en plena madrugada. Al día siguiente me enteré de que había sido encontrada muerta en su cama, con el rostro desfigurado por el terror, las manos crispadas y uñas ensangrentadas, como si hubiera intentado arrancarse los propios ojos. Luego fue un amigo, Pablo, a quien le había contado parte de mi experiencia, buscando desesperadamente consejo o comprensión. Él, racional y escéptico, se rió al principio, hasta que pasaron unos días. Me llamó en medio de la noche, con la voz temblorosa. Me dijo que desde que había escuchado la historia no podía dormir, que al cerrar los ojos veía figuras de carne putrefacta y lenguas negras susurrando en su oído. Esa fue la última vez que lo escuché. A la mañana siguiente, la policía lo halló en su apartamento, ahorcado, con el cuello marcado por extrañas cicatrices en forma de espirales. Comprendí entonces que el cuaderno, el Necronomicon o lo que fuera esa cosa, no era un simple objeto pasivo. Estaba vivo, se alimentaba y a través de mí se estaba expandiendo. Desesperado, volví a ver a Víctor. Lo encontré pálido, envejecido, como si en pocos días hubiera perdido años de vida. Me confesó que había intentado proteger su tienda con antiguos sellos, pero incluso así, la presencia se filtraba. «No queda tiempo», me dijo, «debes volver. Solo allí puedes intentar detenerlo». Así comenzó mi preparación. Durante días estudié antiguos textos. Bajo la guía de Víctor, aprendí sobre símbolos protectores, invocaciones de contención, barreras místicas, pero nada garantizaba el éxito. Todo lo que sabía era que debía regresar al origen en las ruinas de la casa, la cámara subterránea, el corazón mismo de la oscuridad. Antes de partir, un último evento me sacudió hasta los huesos. Una noche, mientras repasaba por enésima vez las inscripciones en el cuaderno, escuché un sonido que me heló la sangre. La voz de mi difunta madre, muerta hacía 5 años, llamándome por mi nombre. Desde el pasillo me levanté, cuchillo en mano, temblando. Avancé hacia la puerta y la vi, una silueta femenina, difusa, oscura,
que se deslizaba lentamente hacia mí. La voz, dulce y quebrada, repetía: ven conmigo. Ven conmigo. Supe en ese instante que la entidad había logrado manifestarse. Ya no era solo un poder atrapado en papel. Había cruzado al mundo físico. No podía esperar más. Si no actuaba, pronto no quedaría nada de mí, ni de los míos, ni de ti, que escuchas estas palabras. Al amanecer, armado con los pocos conocimientos que había reunido, el cuaderno envuelto en un paño rojo de protección, partí hacia las ruinas. Mientras conducía por la carretera desierta, sentía la opresión en el pecho, el aire cada vez más denso. Era como si el mismo destino me arrastrara de nuevo hacia ese lugar maldito. La carretera hacia las ruinas parecía interminable, como si el propio espacio se hubiera estirado bajo la influencia de esa presencia oscura. Mientras conducía, los árboles parecían retorcerse a medida que pasaba. Sus ramas se curvaban como si quisieran tocar el coche, como si intentaran impedir mi llegada, o tal vez invitarme, atraerme hacia lo que me aguardaba. A medida que el sol se alzaba, la luz no disipaba la niebla que se iba espesando. Al contrario, la niebla parecía más densa, opaca, casi líquida. Por momentos, apenas podía ver más allá del capó, y sin embargo seguía avanzando como si una fuerza invisible tirara de mí. Como si el libro mismo, oculto en el asiento trasero bajo el paño rojo protector, se alegrara de que me acercara de nuevo al lugar de su despertar. Cuando finalmente divisé el terreno donde la casa había estado, el aire se volvió frío, inhumanamente frío para ser verano. El viento ululaba entre los restos de lo que alguna vez fue un hogar, pero que ahora parecía un cementerio de memorias corrompidas. No quedaba casi nada en los escombros ennegrecidos, fragmentos de madera astillada, algunas piedras cubiertas de musgo oscuro y, apenas perceptible, la trampilla de hierro que conducía a la cámara subterránea. Mi cuerpo temblaba no solo de frío, sino de puro instinto de conservación. Todo mi ser me gritaba que huyera, que no cruzara esa línea invisible que separaba el mundo de los vivos de aquello que acechaba abajo. Pero en mi mente resonaban las palabras de Víctor Ancy: no actúas, no habrá refugio en el mundo. Con el corazón retumbando como un tambor en mi pecho, me acerqué a la trampilla, la toqué con cautela. Estaba helada, pero se dio con un chirrido gutural que me hizo estremecer. Un olor nauseabundo, mezcla de tierra mojada, carne corrompida y algo más, algo antinatural, ascendió desde las profundidades. Me até a la cintura un amuleto protector que me había dado Víctor, una simple piedra negra atada con hilos de plata y cobre trenzados, y descendí lentamente por la escalera de hierro oxidado. Cada paso hacia abajo era como un viaje a través del tiempo y del espacio. El aire se volvía más pesado, más denso. Los sonidos del mundo exterior se desvanecieron por completo. Solo quedaba el silencio y una vibración apenas audible, como un zumbido en mis huesos. Al llegar al fondo, encendí mi linterna. La cámara era exactamente como la recordaban: paredes de piedra toscamente labradas, cubiertas de inscripciones incomprensibles. El aire cargado de energía malsana. Pero había algo distinto. El libro, que había dejado allí semanas atrás, ya no estaba solo. A su alrededor, talladas en el suelo con lo que parecían uñas o huesos, había nuevas marcas, símbolos que no había visto antes. Y en la oscuridad, más allá del círculo de luz, sentía presencias. No las veía, pero las sentía. Decenas, tal vez cientos de ojos invisibles que me observaban desde las sombras. Saqué el libro del paño rojo y lo coloqué en el centro de la cámara. Comencé a trazar los símbolos de contención que había aprendido, repitiendo las invocaciones en un idioma arcaico que apenas podía pronunciar correctamente. Pero con cada palabra trezo, el aire vibraba más intensamente. Algo no quería ser encerrado.
Las sombras comenzaron a moverse. Al principio pensé que era efecto de la linterna, hasta que vi una de ellas avanzar hacia mí de forma fluida, como si flotara. Una figura humanoide, alta, delgada, sin rostro, hecha de oscuridad pura. Sentí su odio, su hambre, y no estaba sola. Decenas de esas formas emergían ahora de las paredes mismas, del suelo, del techo, me rodeaban, cerrando el círculo. El libro empezó a abrirse solo. Sus páginas pasaban una tras otra a gran velocidad, como movidas por un viento invisible. Y entonces lo escuché en una voz, grave, profunda, reverberante, que no provenía de ningún punto concreto, sino que parecía nacer dentro de mi propia cabeza. Una voz que decía mi nombre, una y otra vez. Al principio suave, luego más fuerte, más imperiosa, como si tratara de arrancar mi voluntad, de quebrarme desde dentro. Caí de rodillas, con el corazón a punto de estallar, el sudor frío empapándome la espalda. La linterna cayó de mis manos. La luz giró en el suelo, iluminando por un instante el rostro de una de las figuras. Pero no era un rostro humano. Era un amasijo de carne desgarrada, bocas abiertas en gritos mudos, ojos negros, como pozos sin fondo, a punto de perder el conocimiento. Recordé el consejo de Victor Ancy. Todo falla. Lee la última página. Solo entonces podrás aspirar a sobrevivir. Con manos temblorosas, abrí el libro y encontré la última página. Un texto corto, apenas 3 líneas, escritas en tinta roja. No comprendía su significado, pero comencé a leer en voz alta. La reacción fue inmediata. Un grito ensordecedor, no humano, resonó en la cámara, haciendo temblar las paredes. Las figuras retrocedieron, agitándose como si fueran humo a punto de disiparse. Pero la vibración aumentó hasta hacerse insoportable. Una grieta se abrió en el suelo bajo el libro, dejando escapar una luz antinatural, púrpura y verde, que parecía devorar todo a su paso. El libro comenzó a levitar, girando lentamente, y entonces comprendí. No estaba deteniendo la entidad, estaba despertándola por completo. En ese instante, supe que lo que había desatado era mucho más antiguo y poderoso de lo que jamás hubiera imaginado. Una fuerza que no pertenecía a este mundo y que ahora había abierto una puerta que tal vez jamás podría cerrarse. Lo que ocurrió después, la huida desesperada, el horror que traspasó la cámara y se extendió más allá de las ruinas. Es una parte de la historia que solo te narraré si estás dispuesto a continuar, porque si sigues escuchando, ya no habrá vuelta atrás. ¿Why? Lo peor aún estaba por venir. La puerta estaba abierta, no una puerta física, sino una abertura en la realidad misma, un desgarrón por donde aquella cosa se filtraba lentamente hacia nuestro mundo. Mientras el libro giraba suspendido sobre el pozo de luz púrpura y verde, el aire en la cámara se volvió imposible de respirar. Cada inhalación era como tragar cenizas. Con un esfuerzo que jamás creí que mi cuerpo podría lograr, me puse de pie. Recogí la linterna y retrocedí hacia la escalera. Las sombras humanoides se agitaban, frenéticas, como si estuvieran enloqueciendo por la energía liberada. Algunas se deshacían en jirones negros que flotaban en el aire como humo. Otras se abalanzaban hacia mí, pero eran repelidas por el amuleto que colgaba de mi cuello, el cual ardía con un calor abrasador. A tientas, subí los peldaños de hierro. Sentía que cada segundo que pasaba allí me acercaba más a la locura. Detrás de mí, la vibración aumentaba, como si la propia estructura subterránea estuviera a punto de colapsar. Cuando alcancé la trampilla y la abrí de un empujón desesperado, el amanecer apenas había teñido el cielo de gris. Sin mirar atrás, corrí hacia el coche, encendí el motor y me alejé a toda velocidad. Con el corazón desbocado,
y las manos temblorosas en el volante. Pero mientras me alejaba no podía ignorar lo que mis ojos captaban en el retrovisor. Un brillo antinatural emanaba de las ruinas, una columna de luz púrpura que se elevaba hacia el cielo como una herida abierta en el tejido del día y el cielo. El cielo mismo parecía reaccionar. Las nubes se arremolinaban, negras y densas, alrededor de aquella luz, como si quisieran cubrirla, o tal vez como si estuvieran siendo atraídas hacia ella. No paré hasta llegar a la casa de Víctor. Él me esperaba en el porche, como si hubiera sabido que regresaría. Sin decir una palabra, me tomó del brazo y me llevó adentro. Una vez allí, tras cerrar cuidadosamente cada puerta y cada ventana, me sirvió un trago fuerte. Solo entonces habló. Dime exactamente lo que hiciste. La Conti to do. Desde que bajé a la cámara, las marcas en el suelo, la aparición de las sombras, y cómo había leído la última página, siguiendo su consejo. Cuando terminé, su rostro estaba más pálido de lo que jamás lo había visto. No debiste leerla, susurró. Esa página no cierra la puerta, la abre. Y ahora, lo que está del otro lado sabe que existes. Te ha marcado a no solo a ti, sino a este mundo. Intenté protestar, explicarle que solo seguí sus instrucciones, pero él negó con la cabeza. El libro es un fragmento de algo mucho más antiguo, un fragmento del primer nombre, una palabra perdida que pertenece a las profundidades del abismo. Nunca debió ser traído a este plano. Ahora la entidad ha despertado y ha extendido su influencia y miró por la ventana. Las nubes negras ya se veían desde allí, arremolinándose sobre la región. No queda mucho tiempo. Hay rituales, sí, pero antiguos, casi olvidados y peligrosos. Si queremos tener alguna posibilidad de reparar esto, debemos actuar antes de que la entidad se manifieste por completo. Mi Streamechi. ¿Qué significaba manifestarse? ¿Qué podría hacer una entidad tan antigua, tan poderosa en nuestro mundo? Víctor me miró fijamente. Tendremos que volver a una última vez, y no seremos los únicos. He sentido movimientos. Otros guardianes han percibido la perturbación. No estarás solo en esta lucha, pero debes decidir ahora. Si das este paso, no habrá retorno. No para ti, ni para aquellos que te rodean. El silencio se hizo denso en la habitación, y mientras la tormenta se formaba en el horizonte, supe que debía tomar la decisión más importante de mi vida. No tuve que pensarlo. Las palabras de Víctor, tan sombrías como definitivas, me dejaron claro que si no actuábamos de inmediato, aquello que se estaba filtrando desde el abismo encontraría un anclaje definitivo en nuestra realidad. Asentí en silencio. Él me indicó que me sentara en el suelo mientras reunía antiguos artefactos. Pergaminos enrollados en piel curtida, frascos de aceites oscuros y un extraño cuchillo de hueso tallado con símbolos arcanos. Mientras preparaba todo, me explicó en voz vaga: en el ritual que vamos a realizar es de evocación y contención, pero no se trata de expulsarlo. Eso no es posible. No ahora. Solo podemos sellarlo, forzarlo o retroceder, debilitar su anclaje. Y para ello, tendrás que servir de cebo. Ya te ha marcado. Te sigue a través de esa marca. Sentí un escalofrío recorrerme. No había vuelta atrás. Cuando todo estuvo listo, salimos en su viejo Land Rover, con los faros rasgando la niebla espesa que se cernía sobre los campos. La carretera parecía no terminar nunca, envuelta en esa atmósfera antinatural que pesaba sobre la región desde la noche anterior. Al llegar a las ruinas, una docena de figuras encapuchadas aguardaban en silencio. No eran sectarios, sino guardianes, como había dicho Víctor, miembros de un círculo disperso que mantenía vigiladas las grietas entre los mundos. Algunos eran ancianos de mirada impenetrable, otros apenas jóvenes con ojos quemados por el conocimiento prohibido. Sin intercambiar palabras, se dispusieron en torno a la entrada del subterráneo. Yo descendí primero,
con el amuleto ardiendo contra mi pecho. La cámara no había cambiado. La columna de luz púrpura aún latía, más intensa si cabe, como un corazón monstruoso. El libro seguía flotando en el centro del pentáculo y las sombras ya no eran meras siluetas, habían tomado forma, cuerpos retorcidos, alargados, con rostros vacíos que giraban al unísono hacia mí. Víctor descendió tras de mí y comenzó a entonar palabras en una lengua tan antigua que parecía doler solo escucharla. Los otros guardianes se unieron desde la superficie, formando un coro grave y disonante. La atmósfera temblaba, como si el aire mismo quisiera escapar. En ese momento, la entidad se manifestó, no con un cuerpo, sino con una presencia aplastante, un peso invisible que me comprimía el pecho y oscurecía mi mente. Una voz resonó dentro de mi cráneo, una amalgama de millones de susurros enloquecedores. Has abierto la senda, y ahora eres mío. Sentí mis rodillas flaquear, pero debía resistir. Como cebo, debía mantener su atención mientras el ritual progresaba. Las sombras se lanzaron hacia mí, pero fueron detenidas por el círculo protector que Víctor había trazado a mi alrededor con aceite y sangre. Cada segundo se volvía una eternidad. Y entonces, cuando la voz alcanzó su clímax, cuando la locura estaba a punto de tragarme, el cuchillo de hueso entró en juego. Víctor lo tomó y con una precisión ritual hizo un corte en mi palma, dejando que la sangre fluyera sobre el pentáculo. La reacción fue inmediata. Un rugido ensordecedor llenó la cámara. La luz púrpura se tornó negra como el vacío, y la entidad lanzó un grito de furia que me perforó el alma. Pero era parte del plan. La sangre humana, ofrecida en ese contexto, forzaba a la entidad a revelar su esencia, y con ella expuesta, los guardianes intensificaron el canto, empujándola hacia atrás, sellando el desgarrón, en la realidad centímetro a centímetro. Sin embargo, algo salió mal. En el instante final, un tentáculo de sombra pura logró colarse fuera del círculo, envolviendo mi brazo. El frío fue absoluto, un frío que parecía congelar mi misma existencia. A través de ese contacto, vi su mundo, un plano de oscuridad infinita, de seres que no deberían existir, de pasados olvidados por la humanidad, y comprendí, aunque lográsemos sellar esta fisura, otras existían. Ahora sabía que había un camino. Cuando por fin el pentáculo colapsó y la luz se extinguió, la cámara quedó en un silencio sepulcral. El libro había desaparecido, absorbido en la contracción final del ritual. Yo yacía en el suelo, agotado, con el brazo cubierto de extrañas marcas negras que ardían con un fuego invisible. Víctor me ayudó a incorporarme. Su rostro mostraba alivio y pesar. Hemos ganado esta batalla, pero no la guerra Aniytu. Ahora estás ligado a ello. Lo buscarán a través de ti. Mientras subíamos de nuevo a la superficie, el amanecer rompía en un cielo aún teñido de púrpura. Y yo sabía que mi vida jamás volvería a ser la misma. Los días que siguieron fueron un infierno en vigilia. Apenas podía dormir. Cuando cerraba los ojos, las imágenes de aquel mundo de oscuridad infinita me asaltaban, inyectándome un terror primitivo, ancestral, que no se podía describir con palabras. El brazo marcado ardía constantemente, como si algo reptara bajo la piel. Víctor me instruyó. Debía purificarme, realizar ciertos ritos menores, llevar siempre encima a talismanes de protección. Pero incluso él admitía: estas marcas son una herida en tu esencia. No desaparecerán por completo. Y lo que está del otro lado te buscará. No podía regresar a mi vida normal. Abandoné mi casa, mi trabajo, mis amigos. Cualquier vínculo podía ser una puerta para aquello que acechaba. Me refugié en una vieja cabaña en las montañas, lejos de cualquier población. Víctor me visitaba a menudo, trayendo nuevos textos, símbolos de protección, consejos ancestrales recopilados a lo largo de los siglos por los guardianes.
Fue en una de esas visitas que me reveló algo que me heló la sangre. Esto no ha terminado. Él no desapareció, Ann se trasladó y ya hemos detectado actividad en otra parte del país. Me mostró recortes de periódicos recientes. Han desapariciones inexplicables, avistamientos de luces antinaturales en zonas rurales, casus Gilocural subitau. El patrón era el mismo que había precedido el hallazgo del Necronomicon. Y luego, me dijo Lopeoran, por la marca que llevas, tú eres el ancla. Te usarán para encontrarlo de nuevo. Si no actuamos primero, el ciclo se repetirá. Y la próxima vez, podría no haber oportunidad de sellarlo. Así comenzó una nueva etapa, aún más peligrosa. Nos pusimos en contacto con otros guardianes, preparando una expedición a la región afectada. Durante el viaje, el dolor en mi brazo se intensificaba a medida que nos acercábamos, como si las sombras tiraran de mí, reclamándome. Y cuando por fin llegamos al pueblo, ya era demasiado tarde. La noche había caído, y una niebla espesa cubría todo. Las calles estaban desiertas, las casas abiertas, abandonadas como en medio de una huida frenética. Algo se había soltado. Víctor me apretó el hombro en esa aquí. Y es peor de lo que temíamos. Entramos en el pueblo armados con los símbolos más poderosos que poseíamos. El aire mismo parecía resistirse a nuestros pasos, denso, cargado de una electricidad malsana. Las sombras se movían por sí solas, desafiando las leyes naturales. Y entonces la vimos a Ann, en el centro del pueblo, sobre una estructura improvisada de piedras y huesos. El libro flotaba de nuevo, envuelto en la misma luz púrpura, latiendo como un corazón impío. Las figuras que lo rodeaban ya no eran humanas. Y allí, en ese instante, supe que el horror apenas comenzaba. Nos detuvimos a escasos metros del altar profano. La escena era antinatural en todos los sentidos. Las figuras que rodeaban el libro parecían antiguos habitantes del pueblo, pero sus cuerpos estaban deformados, alargados, sus rostros una máscara de sufrimiento y éxtasis a la vez. Sus ojos, si es que aún se les podía llamar así, ardían con un brillo púrpura malsano. Movían los labios, pero no emitían sonido. Era como si entonaran un cántico que resonaba solo en la mente, un zumbido penetrante que amenazaba con corroer la cordura. Víctor me miró de reojo, sus ojos sombríos, cargados de gravedad. «No son ya ellos», susurró. «Son vasijas a marionetas». Supe de inmediato que no había marcha atrás. Si no actuábamos, el libro lograría lo que antes apenas rozó en abrir por completo la grieta hacia ese otro plano, permitiendo el paso de horrores inimaginables. Pero avanzar no era sencillo. El aire mismo parecía resistir cada paso, como si camináramos contra un mar invisible de presión. Las marcas en mi brazo ardían como nunca. Cada latido enviaba ondas de dolor que me nublaban la visión. Pero era ese vínculo el que también nos guiaba. Yo era el ancla, y a través de mí la entidad se manifestaba con más fuerza. Víctor comenzó a recitar un conjuro de apertura, un antiguo texto en un dialecto que dolía al oído. Las figuras reaccionaron, alzando sus rostros hacia nosotros, y por primera vez emitieron un sonido, un grito desgarrador, inhumano, que reverberó en las paredes de las casas abandonadas. Sin dudar, lanzamos polvo consagrado al aire, formando una barrera temporal. Era frágil, pero nos permitió cruzar hasta el altar. Cuando estuvimos frente al libro, comprendimos lo que había cambiado. Ann ya no flotaba sobre un simple pentáculo. Ahora se apoyaba en un símbolo aún más antiguo, un patrón geométrico que vibraba con energía oscura. «Esto es invocación plena», murmuró Víctor, el sudor corriéndole por la frente. «Si completan el ritual, no habrá vuelta atrás». Sin perder un segundo, desplegó un pergamino y comenzó la contrainvocación. Yo, siguiendo sus instrucciones previas, recité mi parte, la voz temblorosa por el esfuerzo de resistir la presencia opresiva que nos envolvía. Las figuras deformes
chillaron de nuevo y se abalanzaron sobre nosotros. Pero el círculo protector que Víctor había trazado con cenizas sagradas detuvo su avance por el momento. Entonces el libro giró sobre sí mismo, las páginas pasando a toda velocidad, y una forma comenzó a surgir en el aire, una silueta colosal, de extremidades imposibles, de ojos que eran pozos de vacío. La entidad se materializaba. «¡Rápido! ¡Debemos romper el vínculo!», gritó Víctor. Yo sabía qué significaba eso. Debía usar mi propia sangre, de nuevo, para debilitar la conexión que mi marca había fortalecido. Sin vacilar, tomé el cuchillo de hueso y abrí mi palma, dejando que la sangre gotease sobre el símbolo del suelo. Un estruendo llenó el aire, como si el propio tejido de la realidad se desgarrara. La entidad rugió, extendiendo tentáculos de sombra que azotaban el círculo, debilitándolo con cada golpe. Las figuras comenzaron a arder, consumidas por la energía liberada. El pueblo entero temblaba. Y en ese momento crucial, sentí que mi conciencia flaqueaba, arrastrada hacia el abismo por la marca que ardía como un sol negro en mi brazo. Las voces del otro lado me susurraban, me tentaban, prometiéndome conocimiento prohibido, poder más allá de lo humano. Pero también sentí la fuerza de Víctor, su voz, su voluntad férrea sosteniéndome. No debía ceder, no podía ceder. Con un esfuerzo sobrehumano, derramé más sangre, pronuncié las palabras finales. Y entonces, un estallido de luz pura surgió del pergamino, golpeando la entidad, obligándola a retroceder. El libro cayó al suelo. Apagado, las figuras se desvanecieron en humo negro. El silencio se hizo pero algo no estaba bien. Cuando el polvo se asentó, me di cuenta de que el vínculo no se había roto por completo. La marca había cambiado, se había extendido, como raíces oscuras por mi brazo, mi cuello, incluso en parte de mi rostro. Y entonces comprendí la verdad, yo mismo me estaba convirtiendo en un conducto. Lo que habíamos enfrentado esa noche era apenas un heraldo, y yo era la puerta. Part 16. Tras el enfrentamiento en aquel pueblo maldito, no quedaban nada más que ruinas. Las casas, ennegrecidas por la energía liberada, parecían cascarones vacíos, y el aire mismo estaba impregnado de un silencio denso, antinatural. Víctor y yo recogimos el libro, que yacía inerte, sus páginas cerradas, aunque en el fondo ambos sabíamos que no estaba muerto. Era un artefacto más viejo que cualquier religión o civilización, imposible de destruir, solo de contener, temporalmente. Pero el mayor horror no estaba en el libro, ni en las sombras que habíamos combatido. Estaba en mí. Las raíces negras que se extendían por mi cuerpo eran la marca de algo más profundo, más arraigado. No era solo una herida espiritual, cambio, una transformación. Ya no era completamente humano, lo sentía en cada latido, en cada respiración. Mis sueños estaban invadidos por visiones de aquel otro mundo, geometrías imposibles, entidades de formas grotescas y miradas que atravesaban la carne y el alma, y durante el día empezaba a escuchar sus voces. Incluso en la vigilia, susurros apenas audibles que me llamaban, me tentaban. A veces, sin darme cuenta, mis labios se movían por sí solos, repitiendo palabras en lenguas arcanas. Era evidente, la corrupción avanzaba. Víctor, con el rostro marcado por la preocupación, no tardó en comprender la gravedad de la situación. «Estamos fuera de tiempo», me dijo. «No podemos esconderte. No podemos sellarte. Si no hallamos el ritual de purga completo, el portal se abrirá, y esta vez no habrá guardianes suficientes para cerrarlo». Comenzamos una búsqueda desesperada. Víctor contactó con los círculos más ocultos, con eruditos que preferían mantenerse en las sombras, con los pocos descendientes de antiguas órdenes que aún recordaban las viejas guerras contra estas entidades. Me llevó a lugares olvidados, a catacumbas bajo catedrales, templos en ruinas,
bibliotecas ocultas bajo las montañas, en cada uno de esos sitios, sentía como la marca se agitaba con más fuerza, como si el mal que había en mí reconociera esos lugares y se fortaleciera en su presencia. Y entonces llegó la revelación más oscura. En una cripta olvidada, en el fondo de un monasterio en ruinas, encontramos un manuscrito perdido. En él se narraba la historia de los que, como yo, habían sido marcados en el pasado. No había liberación, no cura. Todos habían terminado igual o se sacrificaban en un ritual final para sellar su propia alma con las entidades, o sucumbían, convirtiéndose en heraldos de la oscuridad, sirvientes de los primigenios. Y mientras leía esas líneas, las voces en mi cabeza rieron, porque ellas lo sabían, siempre lo supieron. Víctor me miró, derrotado. No quiero perderte, me dijo, pero la elección es tuya. Si decides resistir, te acompañaré hasta el final y yo sabía que no podía rendirme, no mientras quedara una posibilidad, por mínima que fuera, de detener el avance de la corrupción, porque sí que no sería solo mi vida la que se perdería, sería la puerta para horrores sin nombre. Y así, con el peso del destino sobre mis hombros, emprendimos un último viaje hacia un lugar prohibido, donde según los textos más antiguos se escondía el conocimiento olvidado que podría ofrecer una débil esperanza. Pero lo que nos aguardaba allí era más antiguo y más terrible que cualquier cosa que hubiéramos enfrentado hasta entonces. Si quieres, puedo continuar, porque esta historia, como las verdaderas pesadillas, no ha hecho más que empezar. Nos internamos en las montañas de Europa del Este, siguiendo un mapa tan antiguo que apenas podía leerse. Era invierno. La nieve caía como ceniza de un cielo plomizo, cubriendo los árboles torcidos que parecían retorcerse para impedirnos el paso. Cada noche los sueños eran peores. Ya no veía el mundo de los hombres, sino un océano de sombras vivas, tentáculos y ojos brillando en la oscuridad. A veces me despertaba jadeando, con la marca latiendo como un corazón ajeno en mi pecho, y a veces no. Me despertaba solo. Víctor tenía que atarme durante la noche en más de una ocasión. Me había encontrado murmurando en lenguas muertas, caminando dormido hacia el bosque, guiado por una voluntad que no era la mía. Finalmente, tras semanas de viaje, llegamos a nuestro destino, una iglesia abandonada, erigida sobre un cráter antiguo. Los muros estaban cubiertos de símbolos olvidados. La puerta, sellada con cadenas de hierro negro. Los aldeanos de la región no se acercaban. La llamaban la boca del infierno. Y tal vez no se equivocaban. Con esfuerzo, forzamos la entrada. El aire que emanaba de aquel lugar era frío como la muerte, y olía a tierra vieja y carne marchita. Avanzamos con antorchas, descendiendo por una escalera de piedra que parecía no tener fin. Y allí, en las profundidades, lo encontramos en un círculo ritual, tallado en el suelo, con una precisión sobrenatural. En su centro, un libro aún más antiguo que el que nos había llevado hasta allí. Según las leyendas, aquel grimorio contenía la fórmula para aislar la corrupción. A un precio, y ese precio era mi vida. Tendría que ofrecerme como ancla, como prisión viviente para las entidades. No moriría, pero tampoco viviría. Sería un cascarón, un guardián condenado, atrapado en un sueño sin fin, para mantener a raya el mal. El dilema me desgarró. Víctor me miraba con los ojos llenos de rabia y tristeza. Debe haber otra manera, susurró. No puedo perderte. Pero yo ya sabía la respuesta. No había otra salida. Sí, millones pagarían el precio. Y así, en aquella cámara olvidada por el tiempo, comencé el ritual. La energía era indescriptible. Las voces en mi mente chillaban. Luchando por escapar, mi cuerpo ardía. La marca brillaba con una luz negra. Sentí como mi alma era arrancada de mí, fundida con el sello. El dolor superó todo lo imaginable. Y luego, silencio, cuando desperté.
Ya no era Joe. No Delta Do. Podía ver, pero no moverme. Podía pensar, pero no hablar. Era conciencia pura, atrapada en un cuerpo inmóvil. Y sin embargo, en ese estado, sabía que había tenido éxito. El portal estaba sellado en las entidades. Por ahora, contenidas, Víctor selló la cámara, dejó mensajes para los futuros guardianes y se marchó. Han pasado décadas, tal vez siglos. El tiempo no significa nada para mí ahora. Pero siento que algo cambia, que las barreras se debilitan. Hay voces nuevas, en lenguas que no reconozco, gente que busca el poder de lo prohibido. Y sé que un día alguien volverá a esta cripta, guiado por la ambición o la ignorancia. Y entonces la historia volverá a empezar. Así que si alguna vez escuchas el eco de un susurro en la oscuridad, o ves símbolos extraños grabados en piedra, recuerda mis palabras. Hay horrores que no deben ser despertados. Y yo sigo aquí, esperando, vigilando, soñando con un mundo que ya no es el mío. Porque el verdadero terror nunca muere. Si quieres, aún podría contarte más, porque hay secretos que ni siquiera ahora me atrevo a revelar.